ya está mi primer invitado. Primero lo hice esperar unos 10 minutos, llegó puntualísimo. Vladimir Peña es secretario general de la Gobernación de Santa Cruz, es vocero también de los demócratas. Vladimir, de entrada nomás, quiero la primera lectura que está haciendo demócrata de esta situación que vive el país y si ustedes creen que realmente vamos a llegar a buen término como país, digo, o si va a lograr nomás imponerse nuevamente la obstinada pretensión del MAS de traerlo de vuelta a Morales y de ponerlo otra vez en el sillón presidencial. Buenos días, May. Muchísimas gracias por la invitación y por la oportunidad de transmitir No lo estoy escuchando a en la mi... ciudadanía nuestra posición como Movimiento Demócrata Social en este momento delicado y sensible que vive el país. Sobre su pregunta, May, vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para que esta situación pueda llegar a un buen puerto. Y ese buen puerto se llama nuevas elecciones con garantías de limpieza, de transparencia, de idoneidad en un órgano electoral para que el próximo gobierno de la nación no salga manchado. Ese es el único objetivo de este gobierno de transición, por eso el día de ayer Demócratas ha puesto una posición muy clara, muy contundente, primero de respaldo a la presidenta Yanine Áñez. No se ha dado un golpe de Estado en Bolivia, lo que ha habido en Bolivia ante el vacío de poder y el caos que quería dejar Morales y su régimen, una persona que por mandato de la Constitución le tocaba asumir una responsabilidad enorme, lo ha hecho con mucha determinación Yanine y ha asumido esa responsabilidad constitucional de dirigir la nación en un momento de transición. Segundo, también nuestro respaldo a todas las decisiones que está tomando la presidenta en estos momentos, a su equipo de gobierno que lo acompañan. Lo hemos dicho muy claro, May, nosotros no hemos ganado las elecciones para gobernar Bolivia, es una sucesión, es una transición, así lo entiende el Movimiento Demócrata Social. Este no es un gobierno de un partido, es un gobierno donde todos los partidos y la sociedad civil, las instituciones, debemos apoyar a la presidenta para que pueda tomar las mejores decisiones, a ella y al gobierno nacional, y nuestro respaldo a Yanine, al gobierno nacional, va en ese sentido, y también nuestro compromiso democrático como partido principal de la oposición a que esta transición pueda ser lo más ágil posible, que también eso es importante. Nosotros como fuerza de oposición, como primer partido de oposición, ante la caída del régimen de Morales, ante la renuncia del presidente y vicepresidente de la nación hasta el domingo anterior, nos ha tocado asumir esta responsabilidad en primera persona de la senadora Yanine Áñez. Pero también tenemos una responsabilidad en el Parlamento, porque somos la fuerza principal de la oposición, donde se deben generar los acuerdos fundamentalmente para la transición, renovar el órgano electoral, garantizar las leyes y las normas para la participación política amplia de todos los que quieran ser parte de la próxima elección, y también poder tener una fecha fija, ojalá lo más pronto posible, de elecciones, y que ese proceso transcurra sin violencia. Ahora, ¿sorprendió a Demócrata el anuncio que hizo grabado el domingo Evo Morales anunciando su renuncia? ¿O era algo que ustedes ya tenían previsto? Más allá de que había una protesta ciudadana increíble, sí, un paro contundente, la gente no se pensaba salir de las calles, pero más allá de eso, creían que en realidad yo digo que ha renunciado sin renunciar, ¿no? Ha sido una jugada que creo, parece que le salió mal, no sé. ¿Cuál es la lectura que ustedes han hecho? ¿O si fueron sorprendidos o no hace por el meses anuncio? Creo que nadie creía que Morales iba a ir, digamos, ¿no? Porque de alguna manera estos 14 años, fundamentalmente ustedes los periodistas, nosotros que estamos ahí alrededor de la política, hemos visto la dureza del régimen de Morales, ha pasado muchísimas de estas cosas, porque eran un gobierno fuerte, llegaron con más del 50-60% de apoyo popular, que lo han ido perdiendo sistemáticamente por muchas cosas, entre otras por la manipulación de la decisión de la gente, como lo hemos visto. Pero creo, Maggie, que hubo un punto de inflexión el 21 de febrero, y el 21 de febrero creo que marca un hito en la historia boliviana, después de estas denuncias sistemáticas de corrupción que quitan esa imagen
al gobierno de Morales de ser un gobierno transparente, un gobierno cercano a la gente, un gobierno de sectores sociales, que eso también se va minando. Y lo tercero, que ha sido lo fundamental, lo extraordinario, yo particularmente nunca pensé que esto vaya a suceder, la movilización de la gente. Fue lo determinante, fue lo histórico. Todo lo que ha sucedido se debe a la gran convicción democrática de los bolivianos. Muchas veces nosotros nos criticamos a sí mismos y somos duros, los cruceños particularmente, que no nos interesa mucho la política, que no nos metemos, que siempre miramos de palca, pero ver la convicción democrática de la gente en las rotondas. Yo escuchaba a mis amigas que iban a cocinar, la una buscando la otra. Entonces, además, eso ha cohesionado la convivencia en Santa Cruz. Se dejan muchísimas cosas muy importantes, pero lo primero que hay que resaltar, independientemente seas demócrata, seas de Unidad Nacional, del MNR o de cualquier partido político, o como la gran mayoría de los ciudadanos que no tienen militancia partidaria, todos salimos a las calles. También creo que aquí hay que hacer un énfasis especial en el comité cívico, en el Fernando Camacho, el liderazgo que ejerció durante toda esta protesta, y obviamente los otros cívicos como el señor Pumari, el CONADE y otras instituciones del país, que se fueron dando las cosas, porque lo que creo no advertimos, ni los políticos ni la ciudadanía, es que el descontento de Morales también había llegado a la policía, había llegado a las Fuerzas Armadas, había llegado a los mismos funcionarios del gobierno nacional que ahora salen a denunciar todo lo que pasaba en el régimen de Morales. Entonces, como que había un pueblo oprimido, y esa vocación democrática de la ciudadanía de irse a las calles, protestar, yo creo que nadie salió pensando que yo iba a renunciar, pero las cosas se fueron dando, y esto es muy importante también hacerlo saber y que todos lo podamos replicar, porque hoy estamos atravesando una fuerte discusión internacional si ha sido golpe de Estado o no. Los periódicos, los medios de comunicación de la izquierda, los fundamentalistas quieren hacer ver que Evo Morales, por la propia denuncia de Morales y el gobierno de México, ha sido un golpe de Estado, y esto no. Las protestas en Bolivia no empezaron pidiéndole la renuncia a Evo Morales, y con esto termino respecto a su pregunta. Las movilizaciones en estos 21 días empezaron pidiendo que haya una auditoría al Segunda proceso vuelta, electoral. me acuerdo que fue la primera demanda. Exactamente, porque el informe de la OEA, el informe preliminar de la observación electoral de la OEA, decía que el TREP había sido interrumpido, este sistema de información de datos electorales, y que tendría que haber una segunda vuelta. Y esa fue la primera. Después el gobierno de Morales se equivocó sistemáticamente durante toda la crisis, y se fueron viendo todos los errores. Y ahí también otras instituciones ayudaron. Creo que la OEA ha sido fundamental. Yo he estado en Washington con el señor Almagro, he estado con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 2 veces, tenemos un proceso ahí, hemos estado como 10 o 12 veces también con el presidente Quiroga, nos hemos encontrado en Washington y con otros líderes del país, protestando contra la CIDH, diciéndole, oiga, CIDH, de una vez digan que esto no es un derecho humano, en Bolivia va a haber muertes, así se lo hicimos saber en Colombia. Terrible. Y la OEA, o las propias declaraciones de Almagro, cuando vino un día antes de que Evo Morales lance su campaña y dijo que más allá de que no era un derecho humano, no era había un derecho humano, doble estándar, porque otros presidentes habían aplicado la misma fórmula. Yo creo que también aquí hay un contexto internacional, y creo que la fuerza de lo que ha hecho la convicción democrática boliviana hace que vea que los organismos internacionales también tienen que actuar con prontitud, con agilidad. Si no, la ciudadanía ya no está dispuesta a soportar a líderes autoritarios que violan las constituciones, que manipulan las elecciones, y por eso creo que esta es una muestra de heroísmo, pero que también de que los cambios son imparables, Maggie. Yo creo que no empezamos pensando que Evo Morales iba a ir, queríamos que haya una segunda vuelta, después nuevas elecciones, y al final creo que quien engañó al pueblo boliviano o pretendió engañar al pueblo boliviano no puede volver al país a dirigir la transición. Lo que pasa es que ha sido un abuso, un cinismo impresionante. Yo que digo que ya nada me espanta ni me sorprende de lo que pueda venir de Morales y de su cúpula, realmente me ha sorprendido, porque hasta el día de hoy se me hace el cuento ese del matapiojo, ¿no? Sigue desde allá, y bueno, pero no quiero olvidarme de las preguntas que tengo. Una es una preocupación, ¿no? Usted hablaba
de qué impresionante ha sido esta cohesión social que ha habido, pero no solamente en Santa Cruz. Yo he Sí. visto imágenes que no soñé ver. Ujú. No hablo solamente de lo simbólico que puede ser Luis Fernando Camacho abrazándose con don Néstor, o Con Dori. Néstor, ¿no? Con Dori. Con Dori. Néstor. Nelson Condori. Nelson Condori, sino escuchando Viva Santa Cruz, Niña Camba en La Paz, viendo aquí cantar Viva La Paz, gritar Viva Potosí, Potosí, hasta Pumari le han dicho presidente, ¿no? Lo han victoriado como presidente a Pumari. O sea, he visto unas imágenes, o un señor en La Paz con su polera de Soy Camacho, que no me acuerdo, bueno. La preocupación es que toda esta cohesión, toda esta expectativa que se ha generado, y yo digo también mucha madurez, ¿no? En la ciudadanía, se vea nuevamente frustrada por un acuerdo político que pase por pacificar al país a cambio de impunidad para Morales y compañía. Porque he visto que ya hasta sorprende, ¿no? Voy a negociación, me voy a una mesa de diálogo, pero exijo tales y tales cosas, porque se han llegado los asambleístas del MAS, ¿no? ¿Existe ese riesgo? Maggie, He visto una declaración, creo que Carlos Valverde ha compartido hoy un pedacito así, de una sí, declaración del ministro de la Presidencia, Justiniano, diciendo que por supuesto que se va a garantizar que no va a haber procesos político. a Morales, no sé qué. Yo creo que ¿Cómo es esa figura? hay que diferenciar dos cosas, Maggie, ¿no? Uno es la persecución política y otra es la persecución judicial. La persecución política es revanchismo. La persecución judicial tiene que ser un acto de responsabilidad. Nosotros hemos luchado durante muchísimo tiempo. Aquí hemos tenido muchísimas entrevistas sobre tantos y tantos casos de corrupción, de abuso de poder, porque hemos tenido esto, lo que usted decía, un abuso sostenido de opresión contra la ciudadanía, ¿no? Entonces, y lo que nosotros, el gobierno de transición que está liderando la presidenta Yanine Áñez, tiene que hacer es convocar elecciones. Hay tres tareas fundamentales. La primera, pacificar el país, que pueda garantizarse los servicios básicos. Tenemos un problema duro todavía en Bolivia, que es estas guerrillas o estos grupos irregulares que se han visto y que ya han sido descubiertos por la policía. Hay personas detenidas. Lamentamos muchísimo las muertes que se han dado ayer en Sacaba de parte de esta marcha de cocaleros que sin duda quiere nuevamente generar un caos. La estrategia de Morales está clarísima, todos lo vemos: generar caos, convulsión, impedir que haya una transición para hacer ver ante el mundo que ha habido un golpe de Estado y que no hay una forma de reponer y que él el es gobierno. el único que puede dar paz. Así es, así es. Entonces, esta es la primera tarea: pacificar el país, garantizar los servicios básicos, reponer el orden público, ojalá con ya no muerte, pero también las fuerzas policiales, las fuerzas armadas tienen que cumplir su misión constitucional, Pero sobre que es el proteger punto, la nación. ¿hay Y una posibilidad de que se negocie eso? voy a llegar a eso. Lo segundo, Maggie, es también sacar del ordenamiento jurídico del país esta sentencia, reponer la legalidad del 21 de febrero. Y eso lo ha dicho en su primer mensaje a la nación la presidenta Yanine Áñez, de que una de las tareas va a ser reponer el resultado del 21 de febrero. Hay un equipo del gobierno que está trabajando ya en aquello. Y lo tercero, convocar elecciones. Y para este punto, bueno, para todo en su conjunto, pero especialmente para convocar elecciones, se necesita de un acuerdo político, ¿ya? Esto también es bueno que todos lo sepamos. La voluntad ciudadana, toda esta muestra de heroísmo enorme que se ha dado, ha hecho que tengamos un gobierno de transición y que el gobierno que engañó a los ciudadanos o que pretendió engañar a los ciudadanos ya no esté más en el poder. Pero todavía tiene una fuerza importante, 2/3 en el Parlamento Nacional. Entonces ahí tiene que haber un proceso de negociación, porque también, nos guste o no nos guste, el MAS como instrumento político, como organización o como querramos llamarlo, como movimiento político, tiene una importante apoyo ciudadano que estará alrededor del 30% y todo. Entonces son parte de la sociedad boliviana. ¿Dónde se encuentra la racionalidad para que este acuerdo político
pueda dejar satisfechos a todos. Ese es un enorme trabajo. El gobierno de la presidenta Yanine Áñez ha dicho claramente que no va a haber impunidad, ¿ya? Así como no va a haber impunidad, tampoco va a haber persecución política, porque si no caeríamos en lo mismo de Morales y su gobierno. Yo insisto que no hay que apoyar ninguna manifestación de revancha. Así es. El ojo por ojo, diente por diente no funciona si queremos cambiar el país. Todos terminan Pero heridos. son muy hábiles para evadir la justicia, para ver, imagínense con todo el poder que han manejado, y hasta ahora lo vemos que continúan. El temor es de que los delitos que han cometido queden impunes. No, eso no puede ocurrir. Además porque hay muchos delitos de lesa humanidad y para eso no hay impunidad. Pero de parte de la presidenta Yanine Áñez, de ninguna manera. Lo que tiene que haber es un retorno a la normalidad electoral y eso pasa por un acuerdo para que una corte de notables pueda dirigir el próximo proceso electoral de la nación, se puedan garantizar. Creo que es importante tanto la OEA como lo ha dicho el señor Almagro, creo que usted ponía las declaraciones antes de esta entrevista, como lo ha dicho hace un par de días atrás el secretario general de las Naciones Unidas, el señor Guterres también, de que ha mandado parte del equipo de la ONU para ayudar a la pacificación del país y también al proceso electoral. Creo que estas elecciones tienen que ser más vigiladas, más controladas que nunca, más garantizadas que nunca, por la sensibilidad precisamente que se está dando en el país. Y corresponderá al próximo gobierno de la nación, y no se puede hacer todo en 2 o 3 días, ¿no? Corresponderá al próximo gobierno de la nación que salga de unas elecciones limpias y democráticas, reponer, cambiar, dotar de institucionalidad democrática a este país para que se procese a Morales. Si Morales vuelve al país, Morales tiene que saber que tiene que enfrentar a una justicia independiente. Y ese tiene que ser el compromiso de todas las organizaciones políticas. Y por nuestra parte, como demócratas, nosotros vamos a garantizar aquello. Si Morales vuelve al país y así no vuelva, igual una justicia independiente tiene que algún día, ojalá lo más pronto posible, sentarlo en un tribunal y juzgarlo. Va a ser la parte más difícil porque es evidente cómo han montado un esquema, un poder que mantiene prácticamente bajo chantaje a todo el país, ¿no? Pero se ha y mire derrumbado que buena no parte de tienen, ellos. ¿sabe qué es lo que? Y eso creo que la gente tiene que saberlo. Yo siempre digo, no es porque yo sea mala, sino porque uno acompaña, ve, que no se conduelen, que no tienen pero el menor reparo de exponer la vida de sus propios seguidores, de la gente que cree en ellos. Porque no es Evo Morales el que está delante de la trinchera, ¿no? La gente que ha muerto ayer, los cocaleros que han muerto, los 5 que murieron antes, que no eran masistas, eran de la movilización ciudadana, es gente de pueblo. Estos son procesos difíciles, no es la primera transición en el mundo, dura. No es la primera Y ni la de transición Bolivia, en ¿no? nuestro país, Me precisamente. recuerda Sí, 20 años atrás, y 30 años. Y esto debe llevarnos a una reflexión aún más profunda, May, para que no vuelvan a darse estos procesos de gente que se apodera del poder, ¿no? Y ahí es importante la política. Y todos tenemos que involucrarnos. ¿Sabe cuál es el grave problema en nuestro país? ¿Por qué aparecen estos caudillos autoritarios que se creen dueños, mesiánicos? Es porque no tenemos organizaciones políticas sólidas. Y ese es un problema tremendo. Por eso nosotros trabajamos durante muchísimo tiempo por construir una organización política. Las democracias fuertes en el mundo se basan en sistemas de partidos fuertes. Y no tenemos que tener ningún temor, ningún complejo. Porque si los partidos, si la política es débil, vamos a estar de tumbo en tumbo, de cuando en vez. Y creo que también esa es una reflexión que esto tiene que dejar. Lo voy a cortar a Vladimir porque me viene a la memoria justo el artículo que estoy publicando mañana en El Deber, es desaprender malas lecciones, ¿no? Una de esas es esta pésima lección que nos las creímos de que la política estaba solamente para algunos y que el resto deberíamos de trabajar, estudiar, lo que fuera, pero que no deberíamos de meternos, que no era nuestro asunto. ¿Qué es lo que usted dice? Tengo otra preocupación. En estas mesas que están ahorita de prenegociación para el diálogo, lo que fuera, digo, no puede haber una condición de decirle
queremos hacer una mesa de diálogo, estamos intentando la negociación, dígale al señor Evo Morales que está en México que deje de incendiar al país desde allá. ¿No Se, hay le, forma? se lo ha dicho y creo que ahí también, con mucho acierto, la presidenta Yanine Áñez y la canciller del Estado ya han convocado al embajador de México para transmitir la protesta formal porque no se están cumpliendo las normas de asilo internacional y el señor Morales sigue interviniendo en la política del país. Claro, cuando se hicieron estas normas no había los Twitter, no había las redes sociales y seguramente no hay una normativa específica, pero creo que el mandato es claro, ¿no? Si una persona pide asilo porque supuestamente está en riesgo su vida, como ha dicho Morales, tiene que respetar las normas de México y tiene que respetar las Pero el normas presidente de internacionales México ha dicho que de, él puede hablar la de, de, libertad de de expresión. asilado. Sí, claramente México va a seguir apoyando a Morales como otros gobiernos para la desestabilización del país y eso es preocupante y así que dentro de los eh, cánones diplomáticos ya se ha tomado la gestión del gobierno a través de la Cancillería, se ha convocado, si no me equivoco, para el día lunes al embajador de México en Bolivia para transmitirle la protesta formal y dentro de esta mesa que hace mención, y se me permite poder explicar Quiero que me diga rápidamente. quiénes más participan, aparte de los partidos que tienen representación Sí, ahorita en el es Congreso. una mesa que nace de la iniciativa de la Iglesia Católica, ¿ya? De la comunidad internacional, fundamentalmente la Unión Europea, eh, que están ahí los partidos políticos, estaban los comités cívicos, los líderes, los expresidentes también, el expresidente Quiroga, el expresidente Mesa. Entonces una mesa donde también A está propósito de mesa, una mesa. donde está una representación del movimiento al socialismo. Estaba la senadora que renunció, Adriana Salvatierra, la otra senadora Elbeni Susana. Susana Rivero, las Sí, dos renunciantes. las dos renunciantes. Bueno, ahora que hay una suerte ahí de confusión en el MAS, pero hay 6 personas que el movimiento al socialismo acreditó para aquella mesa, ¿no? Yo quiero entender cuando usted me pregunta sobre ¿se ha transmitido? Sí, se ha transmitido todo esto, se le ha dicho tengan responsabilidad, hay que tener altura de mira, hay que comprender la realidad del país, la fuerza de la ciudadanía ha hecho que las cosas cambien y no podemos seguir incentivando, estimulando estas manifestaciones con el hecho de generar caos o de que haya O muerte como lo que ha o que haya ocurrido dolor. Sí, ayer, Vladimir. se le ha dicho, hay que tener responsabilidad histórica con el país. Yo no sé si estos nuevos líderes que va a tener el movimiento al socialismo, que debería tener como fuerza política, eh, quieren seguir el camino de Morales, quieren seguir de esta forma autoritaria, manejar el poder, de esta forma irresponsable de exponer a la gente o de llevarlas ahí para que puedan terminar heridas o fallecidas y utilizarlo eso como un instrumento de negociación. Creo que esa política tiene que cambiar en el país. Se le ha hecho toda esta situación. Quiero entender que cada uno se pone los máximos para después negociar. Cuando dicen una ley de impunidad o algo así, no va a haber ley de impunidad, lo que tiene que haber es una ley que garantice los derechos de la ciudadanía. Lo primero es Bolivia, los derechos de los ciudadanos. Y después buscar un acuerdo político que sea razonable a las exigencias que tiene el país, pero de ninguna manera impunidad. Vladimir, esto ha obligado a un acercamiento entre las fuerzas políticas que estaban de a malas a raíz del proceso electoral que hemos vivido previo al 20 de octubre. Yo no sé si de a malas, ¿no? Se miraban chuecos, ¿no? en Se sacaban la lengua. los procesos electorales son así, se compite, ¿no, Maggie? Pero también la política siempre hay diálogo, somos organizaciones políticas democráticas, por más que uno en un debate vaya y diga una cosa o dentro de la campaña electoral es como una competición, pues como toda competición uno tiene que defender sus ideas, tiene que exponer lo que cree que es mejor para el país y en eso hay una confrontación y tiene que haber una confrontación natural de ideas. Pero dentro de lo demás, creo que ha habido un diálogo responsable casi siempre. No nos olvidemos, Maggie, que los líderes principales del país, los 6 líderes principales del país, hace 1 año y medio sacaron un comunicado público. Mucha gente criticó, como es natural, y hay que aceptarlo así. Yo aquí le comenté algunos detalles de aquellas reuniones. Y es cierto, algunas veces el diálogo es menos fluido con unos que con otros, pero siempre hay diálogo.
A mí me tocó estar en esa mesa de coordinación de la declaración de los 6 y todo ese equipo que se armó. Y mire, si uno el otro día leía esa declaración sobre la defensa del 21, la persecución, elecciones limpias, sobre el régimen de Morales, todo lo que dijeron aquellos líderes es lo que ha ido transcurriendo en el país y lo que la ciudadanía ha efectivizado. Entonces, yo creo que hoy más que nunca las fuerzas políticas tienen que dialogar, pero también así como las fuerzas políticas tienen que hacer su trabajo, creo que es importante en esta coyuntura que también se entienda el rol de las instituciones de la sociedad civil. Ahora, una lección para los políticos, para los partidos políticos, Vladimir, me parece, es que tienen que haber negociaciones que sean inteligentes, en las que se preserven básicamente algunos principios, ¿no? Yo creo que hemos llegado al punto que hemos llegado, porque las fuerzas políticas, en el afán de ir negociando, de ir cediendo, de ir resolviendo problemas que todo el tiempo han estado apareciendo, le han dado mucho oxígeno al gobierno, le han consentido muchísimo más el uso abusivo del poder. Ahí podemos tener diferentes lecturas, Maggie, ¿no? Tal vez mayor dureza, menor dureza, pero lo que sí yo creo que esto, así como ha sido un proceso de acumulación de los errores del MAS y que se ha ido desgastando y llega en un momento y todo eso irrumpe, también creo yo, si uno mira, comparado estos procesos con otros países, ¿no? La resistencia al proceso constituyente, por ejemplo. Y creo que en esto también yo comparto, si bien ahora se ha cohesionado a toda la ciudadanía boliviana, pero si uno ve los 14 años ininterrumpidos de Morales, las acciones de unos y de otros, creo que uno pudiera tener una valoración con mayor perspectiva, ¿no? ¿Por qué le digo esto? Creo que le decían algunos amigos, ¿no? Paceños, compañeros de partido y de otros liderazgos, le decía, a diferencia del 2008, cuando también estuvimos en un momento similar, ellos tenían mucha legitimidad, hablo del gobierno de Morales, porque también hay que reconocer el ciclo político que se acabó en el 2003 y la asunción de Morales en el 2005. Y aquí en Santa Cruz y en el oriente del país hubo una resistencia democrática. Entonces la oposición, con todos sus errores que ha debido tener, que sí, los asumimos, pero también creo que es importante que podamos valorar el tránsito, lo que se ha hecho. Y el 2008 hubo un tiempo de resistencia democrática. La oposición ha sabido hacer la resistencia democrática al gobierno de Morales, ha sabido deslegitimar. ¿Se pudo hacer las cosas mejor? Seguramente que sí, siempre se puede hacer las cosas mejor. ¿Se pudo evitar mayor costo? No lo sé, porque si vemos otros procesos, pues son procesos duros, yo creo que podemos hacer una valoración un poco más ecuánime. ¿Han habido errores? Sin duda más, pero también creo que hacia futuro, en el corto plazo, tenemos que saber que esto no ha terminado. La transición es importantísima para salir de esta situación de caos, ingobernabilidad, vacío de poder que quería mostrar el movimiento al socialismo, pero también creo que de cara a las próximas elecciones también hay que saber que hay que reponer las instituciones de la democracia. A propósito de eso, Gustavo es el que viene, ¿no? ¿Todavía no ha llegado? Ya llegó. Aquí le voy a sacar una foto a Vladimir Peña con Gustavo Pedraza. Somos amigos con Gustavo. No ha llegado todavía. Le va a dar una llamadita ya. Algunas veces la política se ve que somos enemigos por los debates y todo, pero mire, no, a propósito de yo creo que usted sería incapaz de ser enemigo de Gustavo y a la inversa, Gustavo enemigo de usted. No. Sí. Le voy a comentar de algo. repente estoy creyendo que son muy bonitos, ¿no? Pero no le voy a comentar algo sobre Gustavo y se lo voy a preguntar. Con Gustavo, que él trabaja en una institución internacional, hemos trabajado conjuntamente en la gobernación, varios proyectos. Este tema de los millennials, por ejemplo, trabajamos con la institución. Maneja perfectamente el tema de los millennials. Pero lo hicimos con la gobernación y la institución de Gustavo. Y particularmente con Gustavo somos amigos hasta de cenar juntos. Lo va a encontrar ahorita. Sí. A propósito de las próximas elecciones, ¿no? Lo voy a entrevistar al final de la jornada a Papico Castedo para que me sitúe en el tema electoral.
los plazos son importantes, ¿no? La gente ya quisiera la elección en diciembre. Ayer he hablado con él para invitarlo al programa y me dice, May, es una locura. Lo máximo que se puede hacer en el menor tiempo son 90 días. Menos de 90 días, imposible. Pero con él voy a hablar de eso. Implica un cambio completo en el calendario electoral. Las subnacionales que estaban previstas para comienzos de 2020 van a tener que postergarse. Sí, esto lleva estamos en un cambio en el país. Estamos transitando un cambio. Y un cambio que es bastante complejo. Lo primero, este mandato constitucional acaba el 22 de enero del 2020. Yo también, este es mi primer razonamiento de los procesos electorales que me ha tocado ver. Uno dice, ¿hay que hacer las cosas lo más rápido posible? Sí, pero hay que hacerlas bien, ¿ya? Y hay que saber de qué estamos partiendo. Tenemos 7 tribunales electorales que ni la infraestructura ha quedado, el órgano electoral totalmente descabezado, unos sistemas electorales totalmente desconfiables. Entonces pasa por elegir a los vocales del Tribunal Supremo Electoral, a los vocales de los órganos electorales. Creo que ahí hay que hacer procedimientos simplificados. Por eso es importante lo del acuerdo político, May, para que todos podamos confiar en esas personas. Y hay que buscar personas notables, que nadie lo pueda tachar. Ayer conversaba con un amigo esto y me decía, pero ¿quiénes son esas personas? Hay esas personas que no tengan aspiraciones políticas. Aquí se necesita desprendimiento, responsabilidad, altura de mira para poder saber qué es esto. Yo voy a dar un nombre, digamos, ¿no? José Antonio Rivera Santibáñez, digamos, ¿no? Este abogado cochabambino que creo que ningún partido político podría tener ninguna sospecha de él, digamos, ¿no? Entonces necesitamos gente notable que pueda dirigir el órgano electoral y necesitamos que eso sea electo o se designe de una forma de un consenso político y también que la ciudadanía no desconfíe de aquello, porque ahora todos vamos a desconfiar de la política. Mira que ahorita la gente está todavía con el ojo en la mira. Y tiene que estar así, y tiene que acompañar, y la política, la clase política no tiene que enojarse porque la ciudadanía critique, y nosotros más que nunca, los que estamos en cargos de dirigencia política, tenemos que informar a la ciudadanía también para saber que esto es un tema muy sensible, que hay que transitar con los menores errores posibles para llegar a ese puerto. Entonces, si uno toma en cuenta la forma de elección de los vocales de los órganos electorales nacionales y de los tribunales departamentales electorales, si uno toma en cuenta los plazos de las elecciones y todas estas cosas, uno dice son 8 o 9 meses. Obviamente nadie va a entender esperar aquello. Hay que hacer acuerdos políticos, plazos simplificados, pero cuando decimos elecciones rápidas, sí, lo más pronto posible, sí, pero también creo que con agilidad y seguridad de que sean transparentes, porque de nada serviría y sería irresponsable que llevemos a un proceso electoral lo más rápido posible y termine tan manchado como este otro proceso ¿Será electoral. que va a llegar la única opción de hacer ambos procesos juntos? Sería una locura, ¿no? Mire, es un tema que seguramente habrá que verlo. Digo, porque estoy pensando que la gestión también tiene un término. No, y en además, las gobernaciones, en los gobiernos municipales. Sí, y además, Maggie, otra cosa, ¿no? 2 cosas ahí adicionales que así pienso rápidamente de este planteamiento que hace, ¿no? Uno es aquello, y segundo, vamos a tener un órgano electoral que obviamente va a recibir acompañamiento de la OEA, de las Naciones Unidas, ojalá que sí, pero que también va a ser un nuevo órgano electoral, entonces, que va a entrar con un nivel de tensión en el país, de presión social, política, entonces que mezclar los 2 procesos electorales pareciera ser poco responsable. Y lo otro, ya usted, mire, ¿se acuerda de las elecciones judiciales? Teníamos una papeleta con 70 nombres para marcar. Imagínense ir a unas elecciones donde hay que darle 3 papeletas a la gente, que hay que hacer 7 votos, vamos a parecer como un bingo. Pareciera ser que eso no es el mejor camino para nuestra democracia, pero bueno, es uno de los temas que también hay que conversar en esa mesa de diálogo y ojalá que siempre prime, y esto es importante, el interés nacional por cualquier interés circunstancial, partidario, sectario. Creo que todos, políticos y no políticos, tenemos que entender que este momento delicado pasa por poner el interés nacional por encima de cualquier cosa. Me estoy riendo ahorita
cómo quisiera poder entrevistarla a la presidenta. Voy a entrevistarlo al licenciado Parada por teléfono. Para mí es el mejor ministro. Él sabe que todo el mundo además lo ha piropeado. Por suerte que no soy solamente yo. Sí, Sí, todo el mundo. Creo que hay un consenso ahí. No he visto a nadie sí, que sí. hubiera puesto algún reparo. Algunos Lucía secretarios. Balcázar dice, tienes razón, no hay que negociar la impunidad de estos masistas. Fiera Inquieta, me muero de curiosidad por saber quién es Fiera Inquieta. Saludos desde Suiza. Qué Ah, belleza que nos escuchen desde Suiza. sí, saludos, saludos. Lucía Balcázar dice, eso es lo triste, que ellos los masistas ponen a la gente más humilde como carne de cañón, ponen a los niños y Mm, ancianos adelante, llevaron a las mujeres en la última sí, marcha sí. adelante, ¿no? Daniel Molina dice, espero que el 21F haya y estén lecturando muy bien lo que estamos viviendo. Ujú. ¿Qué es lo que usted está diciendo? Ya está trabajando este gobierno de transición en ese tema. Saludo de Chispita. Chispita, le digo todavía yo a Diana Román. Alicia Dorado dice, no respeta el expresidente absolutamente nada. Anoche en declaraciones en CNN dijo claramente que hablaba todos los días con su base y que estaba al tanto de cada paso y seguiría, que no los abandonaría, que está incendiando desde su asilo Bolivia. Me parece un tanto irresponsable la conducta de López Obrador con su país, permitir Mm, este tipo de declaraciones morales, lo que estábamos hablando, ¿no? sí. Eh, No, lo de José Luis le comentaba, ¿no? Ahí los secretarios, porque ha sido parte del gabinete departamental, como todos saben, Tipazo. cuando lo felicitaban por su designación le decían, ahora le vamos a exigir el pacto fiscal. Pero Pucha, ya me había olvidado. Esa está buenísima, le voy a decir en la entrevista. no, no es un gobierno de transición, hay que apoyar, todos tenemos que apoyar, seguramente eh, va a haber tiempo después ya con un gobierno salido de las elecciones para hacer los cambios más profundos y estructurales que necesita el país. La mirada de ustedes es de esperanza, es positiva, alentadora. No La de podemos, mira. después de tanta mística, convicción, no se puede tener otra mirada, optimismo, pero también con los pies en la tierra, sabiendo que la realidad es dura, pero que por estas cuestiones del destino, a nuestro proyecto político le toca cumplir un rol histórico. Hemos Le dejado quería comentar, yo digo claro la ayer. última pregunta y lo sigo, pero todavía no ha llegado Gustavo, ¿no? ¿No? Eh, Estoy pensando en lo que pasó porque, oiga, creo que nadie ha dormido. Yo estoy sin dormir desde el miércoles, si no me equivoco. O sea que espero no perderme hoy en el programa. Pero digo que la bancada del MAS nunca pensó que iba a pasar lo que ha pasado. Porque, a ver, ellos tienen el control de la asamblea. ¿Qué les costaba haber convocado como un acto de responsabilidad a la reunión de emergencia y rechazar la renuncia? Ujú. No entiendo por qué no actuaron así. Ha sido, creo, para ellos también algo sorpresivo lo que ha pasado en el país, como para todos. Más allá es que los líderes cívicos, políticos, en el caso nuestro, cuando se dio la confirmación, porque también eso es importante recalcarlo, no es solamente el informe de la misión electoral de la OEA que tras el 20 de octubre dice no se han hecho bien las cosas, el TREP no ha funcionado adecuadamente, se ha interrumpido, tiene que haber una segunda vuelta. Cuando Morales dice, acepto una auditoría de la OEA y que sea vinculante, y esta auditoría de la OEA dice, no señores, aquí ha habido irregularidades, esto no se puede convalidar, entonces es la confirmación del fraude. Y así hay que hacerlo conocer a Evo Morales como un presidente que desoyó la voluntad popular, que fue candidato ilegalmente y que quiso hacer trampa para quedarse en el poder. Ese es el tema central. Y cuando pasa esto, cuando la OEA dice que ha habido fraude, nosotros inmediatamente salimos y también pedimos la renuncia al presidente. Porque no se puede quedar a dirigir la nación una persona que ha hecho fraude. Si bien serán los vocales electorales los que instrumentalizaron el fraude, pero aquí el fraude beneficiaba a Morales, Morales dirige la nación, Morales puso a los miembros del Tribunal Electoral y Morales pidió también la auditoría. Ahora vamos a ver cómo avanza el trabajo del Ministerio Público, ¿no?, en la investigación. Va a depender mucho también de la seriedad del Ministerio Público en este proceso de investigación. Yo creo, Maggie, que ahí algunas cosas se puede hacer en el gobierno de transición,
Pero lo fundamental sobre las instituciones de nuestra democracia, sobre los cambios estructurales que hay que hacer, sobre desmontar todo este aparato represor que ha hecho el movimiento al socialismo en los casi 14 años que ha estado, es una tarea inmensa que hay que hacer. No podemos confiar en estos fiscales y en estos jueces. Son puestos por el régimen. Sabíamos cómo actuaban. Me alegra muchísimo que Franklin Gutiérrez pueda recobrar su libertad. Pienso y todos tenemos algún amigo que ha terminado familiar fuera del país por la persecución política. Los casos de Guedes y Mendoza que están ahí. Yo no me quiero victimizar, pero mi mujer me decía el otro día, bueno, ya podemos recuperar nuestra casa y nuestras cuentas porque estamos 10 años, Maggie, nosotros los que estamos en oposición, no podemos tener un crédito en el banco. 10 años. Esas cosas nunca las hemos dicho. Nuestras cuentas congeladas. ¿Por los procesos? Por los procesos de la autonomía. 10 años. La justicia, las leyes bolivianas dicen que una persona no puede estar procesada 3. El gobernador de Santa Cruz, 7 años arraigado. Cada 15, 20 o 20 días tenemos que ir a la fiscalía a poner nuestra firma, nuestro dedo, para decirles que no nos hemos fugado. Así nos han tratado, como delincuentes. Ahí con violadores, con asesinos, hay que ir y poner su dedo como si uno fuera un delincuente. A propósito de fugados, ¿no? Digo, ¿dónde estarán el exministro de Gobierno, Carlos Romero, el exministro de Defensa, Zabaleta, el exministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, el hermano del vicepresidente, del ex vicepresidente, Raúl García? Hay una lista larga, ¿no? Yo le pregunté a mis amigos periodistas de todo el país que tenemos un grupo y nadie sabe darme razón. Hay algunos que sí se sabe, por lo menos extraoficialmente, que están en la Embajada de México. Ahí, bueno, lo han dicho públicamente el secretario de Gobernación de México, cuando dio su informe sobre el asilo a Morales, dijo que había 20 o 21 personas. Pero no los nombró, ¿no? No los nombró en México, en la Embajada de México en La Paz. Hay otras, por la información que tenemos, que hay otras personas que están en otras embajadas también. Por eso es lo que piden los salvoconductos para que ellos puedan salir del país. Una de sus primeras pretensiones del movimiento al socialismo en la mesa de negociación. Y también hay otros que han salido del país sin avisar. Creo que el canciller, por ejemplo, está en Perú. Tengo entendido que el señor Romero está en una de estas embajadas. Héctor Arce también, tengo entendido que está en una de estas embajadas. De lo que sí denuncia el propio ministro de Gobierno, Arturo Murillo, al parecer Quintana y el señor Raúl Linera, hermano del ex vicepresidente, estarían todavía en el país articulando toda estos grupos irregulares que están generando caos y violencia. Vladimir Peña, me voy a quedar con una pregunta, salí a hacer creo a Gustavo, que ya lo escucho, si no me equivoco, que está por ahí. Tengo la preocupación con el hallazgo, la confirmación en realidad, porque la sospecha ya venía, los rumores eran muchos, Yapacaní, Chapare, de grupos irregulares, ¿no? Y viendo yo las informaciones en estos últimos 2 días, decía, la policía y los militares, inteligencia, sabían de todo esto, pero seguramente que no podían decir nada, porque en 2 días me parece imposible que de repente se hubieran descubierto tantas cosas. Sí, mucho hemos criticado a la policía y a los militares y creo que hoy también han limpiado su imagen durante todo este tiempo con las acciones que ha hecho la policía y los militares. Se han puesto del lado de la democracia, del lado del pueblo, de la ciudadanía. Ojalá que la policía y las Fuerzas Armadas sigan actuando con esa determinación como han actuado y ojalá que también se pueda desbaratar, descubrir toda esta red mafiosa irregular. Lo peor que nos puede pasar a los bolivianos es terminar como unas guerrillas de la FARC en el trópico o en algún otro lugar del país. Creo que estamos a tiempo. Ayer la presidenta ha anunciado que hay grupos irregulares, que la inteligencia del Estado está trabajando y en eso hay que ser contundentes, determinantes y hay que actuar con toda la fuerza del Estado para evitar que esos grupos irregulares causen mayor violencia, mayor muerte, mayor luto en el país. Vladimir Peña, le agradezco muchísimo y lo voy a despedir con un pedido de Roxana Lazo. Dice,
por favor, pongan una fecha para las elecciones, así sea en 90 días, pero ya una fecha definida. Va a ayudar en la pacificación, porque el MAS deberá ya elegir también a un candidato si es que tiene voluntad real de pacificar. Si no fuera así, se aclararía la jugada de Evo Morales. La gente pide una fecha, una Sí, certeza. sí, y eso es lo que ha dicho la presidenta en esta semana, 2 veces lo ha dicho claramente. Ayer lo ha dicho en CNN también. Queremos trabajar para dar esa certidumbre al país lo más pronto posible. Ojalá que la próxima semana podamos tener ya claridad sobre la reposición, la reorganización del órgano electoral y una fecha fija de elecciones. Pero a Roxana y a todos los que nos están escuchando, no es algo que dependa absolutamente de la presidenta, no es algo que dependa de las fuerzas de oposición, no es algo que dependa mucho menos solo de demócratas, depende de un acuerdo político y ojalá el movimiento al socialismo también entienda, colabore, coopere a esta transición democrática. Muchísimas gracias, querido Vladimir. Quería leer un dato que había de la Unión Europea, que tuvo una reunión ayer, el Parlamento, si no me equivoco. Los votos en contra de la propuesta de considerar que lo que hubo en Bolivia fue un golpe de Estado, más o menos 200 y tantos contra 30 y pico. Eso quería dar como dato, lo voy a buscar y lo voy a compartir más tarde. Gracias, Vladimir. Nos vamos a un corte, no se muevan de ahí. Mi próximo invitado es Gustavo Pedraza, finalmente, después de tantos intentos de hacer la entrevista por teléfono en este casi un mes de paro que vivimos, 21 días de paro.